Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes, los martes tenemos estudio bíblico. Estamos viendo la carta a los Gálatas, ya estamos finalizando. De hecho, hoy terminamos esta carta. Ha sido de gran bendición para mi vida, espero que lo haya sido para la suya. Y nos quedamos en el capítulo 6. Vimos hasta el versículo 10. Hoy vamos a ver el versículo 11 al 18 y finalizamos esta carta. El tema que vamos a ver hoy se llama la última advertencia de Pablo a los Gálatas y la despedida. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Señor, te damos gracias por un día más que nos das, Señor, para poder estar en tu presencia y poder enseñar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para comprender tu palabra, para poder, Señor, tener un encuentro si aún no lo tengo, o para poder llevar mi corazón alineado al tuyo, Señor. Bendícenos, Señor, obrando en cada uno de nosotros, cada persona que escuche y vea estas prédicas, Señor, que tú lo toques, que tú lo transformes, que tú, Señor, lo cambies. Y te pido que, Señor, dirijas mis palabras para que tú seas verdaderamente glorificado, Señor, y exaltado, porque tú eres digno de recibir toda esa alabanza, toda esa adoración, todo ese aplauso, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner la atención necesaria, Señor, que no nos distraigamos, Señor, y que podamos estar como receptivos, Señor, y con un corazón dispuesto, Señor, a recibir el mensaje que tú nos quieres dar hoy. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que están siendo azotadas en todo el mundo. Te pedimos porque, Señor, des fortaleza para que ellos puedan salir de esto, Señor, que ellos puedan conocer tu evangelio, que es lo primordial de lo primordial, y puedan conocerte, Señor, y ser salvos por ti, Señor. Usa a estos médicos, estas enfermeras, todas las personas que están en los hospitales, Señor, que el evangelio llegue a ellos y que ellos sean puentes de bendición para los enfermos, Señor. Y te pedimos que sigas protegiendo a estas personas que están día a día, Señor, pues en su labor de salvarles las vidas, Señor, pero que sean ahora unos siervos tuyos que los lleven al único Salvador y Señor que eres tú, Señor Jesucristo. Bendice este día, bendice esta predicación, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, porque las palabras del ser humano pueden estar, Señor, sin poder, pero cuando se habla tu palabra, Señor, y tú la diriges y tú la enfocas correctamente, Señor, tu obra, Señor, y no volverá vacía. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y que tú seas glorificado en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Gálatas capítulo 6. Si puedes acompañarme abriendo tu Biblia. Capítulo 6, vamos a ver versículos del 11 al 18. Repito el tema, la última advertencia de Pablo a los Gálatas y la despedida. Y vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para poder comprender el tema de hoy. Vimos al apóstol Pablo la semana pasada que estaba enseñando sobre la disciplina eclesiástica. Pablo sabía que cualquier cristiano podía caer en un pecado, en una transgresión, pero no es un pecado que cayó y pidió perdón y ya estuvo, sino que era algo repetitivo. Entonces Pablo decía que alguien podía estar cayendo en este patrón de pecado y ser sorprendido. Entonces la idea del apóstol Pablo es sorprender. Pues no quiere decir que tengas que estar buscando los errores de las personas, no, porque esto no es correcto. Dios obra, Dios saca a la luz las cosas que no son agradables a Él, y si te pone enfrente de ellas, en una situación como esta, pues no debes de alguna manera condenar a tu hermano, sino que si lo sorprendes practicando esto, pues obviamente tienes una responsabilidad. Pablo hablaba de que esta persona debe estar practicando constantemente el pecado. Esta persona debe estar como si el pecado fuera un estilo de vida, para que el cristiano que lo sorprendió pues realmente tenga la responsabilidad ante esta situación, y es de ayudar, no de condenar, sino de ayudar y restaurar, pero hay una manera de hacerlo, y Pablo dice que es con un espíritu de mansedumbre, o sea, humildemente, ¿no? También señala que había personas que pues no eran cristianos, que querían solamente exhortar a las personas, tenían conocimiento de la palabra, y cuando veían cosas como esta, pero ellos no era de sorpresa, sino que ellos andaban buscando a estas personas, buscando sus errores y todo, para que ellos puedan
exhortar, pero no con una intención buena, sino con una mala intención, porque lo que querían era destruir esa obra. Existen ese tipo de personas que van buscando los errores de las personas para ver cómo destruirlos, y no para... Lo vi de sorpresa y veo que mi hermano está en peligro y veo que la obra está en peligro, entonces voy a actuar porque es mi deber como cristiano. No es el fin de ellos no era ayudar a crecer en santificación, sino ellos lo hacían con una intención de ¿qué? De hacer daño, con toda la intención de condenar, con toda la intención de matar la reputación de la persona, porque andaban de hecho divulgándolo, y con toda la intención de destruir la obra de Dios, porque lo que estas personas quieren, sin darse cuenta a lo mejor, ellos son utilizados por Satanás y lo que quieren es dañar la obra de Dios, la iglesia. Entonces Pablo enseñó que los Gálatas y también a nosotros hoy debemos ser que mansos, o sea, cuando hay una situación como esta, debemos ser mansos, ayudar a los hermanos caídos humildemente. Y la razón por la cual debemos ser mansos es porque algún día todo cristiano, no hay uno que no, todo cristiano va a estar ante un tribunal de Cristo, y allá seremos juzgados según nuestras obras en el día final. Así que con respecto a los judaizantes, con respecto a este tipo de gente que son fariseos, esos falsos cristianos, y también las personas que son impías, que no conocen de Dios, como tanto ellos como estos, pues es bíblico que van a dar cuentas en el gran juicio del trono blanco. Y estos pues obviamente que por ejemplo son judaizantes, fariseos, ellos que conocen las escrituras, aún peor, porque están o sea, tergiversando, están haciendo todo lo incorrecto, conociendo la verdad, y sacan a Cristo de la ecuación de la gracia redentora. Y creo que no están recordando, o tal vez sí saben, pero están ciegos de que van a tener un juicio por su maldad. Van a tener un juicio. Pablo está diciendo que ellos van a estar ante un trono, y no puedes tener escapatoria de ello. Por eso Pablo entonces alenta a todos los Gálatas y alenta a todos los cristianos de hoy día a que tengamos cuidado de esto. Tengamos cuidado de esto. También nos alenta para que llevemos las cargas de los que son caídos, o sea, con humildad, con mansedumbre, ayudarlos a llevar estas cargas, orar por ellos, ayudarlos, aconsejarlos bíblicamente, no destruirlos ni condenarlos, sino ayudarlos. Recordemos que dijimos que Pablo había hablado a principio de la carta molesto, enojado. O sea, una persona que tiene mansedumbre sabe controlar, sabe cuándo sacar su carácter, sabe cuándo no. Pero en este caso estamos hablando del pecado, no ellos están llevando una mala doctrina, sino que están practicando el pecado. Y cuando se ha sorprendido a alguien con una situación como esta, con ese patrón, pues obviamente aquí está diciendo Pablo que nosotros debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre, o sea, humildemente, y llevar las cargas de ellos. Entonces nos dio una manera de hacerlo, nos enseñó un modelo a seguir, y él nos dijo que es al estándar de Cristo, porque es la única manera en que podemos estar sin ser arrogantes, sin ser orgullosos, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo conforme al estándar de Cristo. Y también vemos que Pablo en la semana pasada inmediatamente toca otro tema, mete el tema de la generosidad hacia los pastores y hacia el ministerio, del sostenimiento del ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo que los judaizantes estaban persuadiendo a los gálatas para que no sigan ayudando al ministerio del verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque se dice que estos judaizantes querían esa ayuda, querían ese dinero para ellos. Así que Pablo por eso empieza a tocar este tema. Se oye como diferente, pero empieza a tocar este tema. Y es importante saberlo. O sea, no siempre se habla de este tema, pero nos tiene que tocar ese momento en que tenemos que razonar sobre esto, entender el por qué nosotros tenemos que ser generosos. Es importante saber que el ser generosos pues es la evidencia de ser un verdadero cristiano, porque hay un corazón alineado con la voluntad de Dios, ¿no? Así que un verdadero cristiano es generoso porque es regenerado por el Espíritu Santo, tiene alineado su corazón con el Señor Jesús. El Señor Jesús nos está diciendo que nosotros debemos dar, que debemos ser generosos, que debemos entender el sostenimiento del ministerio, del pastorado y de la congregación, o sea, de lo que es la iglesia, los gastos de la iglesia, ¿no? Entonces no necesita ser un verdadero cristiano, ser amonestado. Él solito tiene un corazón alineado con el Señor, y el Señor está diciendo, sean generosos. Ellos saben, son generosos, saben que hay que sostener este ministerio, y obviamente automáticamente lo hacen sin requerir ser amonestados, ¿no? Entonces
el que sabe que hay un sistema que nos ayuda a todos a conocer de Dios, a conocer la palabra de Dios, obviamente sabe que tiene que dar, tiene que proveer para las necesidades, porque Dios provee sus necesidades de ellos y también provee para estas necesidades eclesiásticas, ¿no? Entonces esta persona que es un verdadero cristiano, un verdadero creyente, pues confía en que Dios siempre va a proveer y también proveerá para las cosas eclesiásticas, ¿no? Ahora bien, también hablamos de que hay abusos por otros lados. Hemos visto mucha gente, infinidad de gente que se dedica a engañar a las personas, y tenemos que saber que a Dios no se le puede engañar. Ante Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y si tú en tu congregación, esto del lucro es un hecho, o sea que si el pastor de tu congregación y su liderazgo son charlatanes a la luz de las escrituras, tienes que ser a la luz de las escrituras. Si son abusivos a la luz de las escrituras, si solo se enfocan en el dinero a la luz de las escrituras y no se están enfocando en Cristo y su evangelio, salte de allá. Salte de allá, no te conviene. No olvidemos que se tendrá que dar cuentas a Dios, y todos los que abusan, o sea, obviamente como estas personas, te darán cuentas ante el juicio del Señor, ¿no? Así que hay que dar cuentas de esto, pero también nosotros los que somos cristianos también vamos a dar cuentas. Si no somos generosos, somos egoístas y también daremos cuentas. Así que hay que tomar estos dos puntos. No damos para recibir. Eso es muy importante para el cristiano, porque el cristiano quiere dar para recibir. No damos para recibir. Confiamos en Dios totalmente, ¿no? Entonces damos, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro Señor. Porque Cristo ha conformado nuestro corazón al suyo. Y sabemos que Él se dio en su totalidad, o sea que se dio totalmente, ¿para qué? Para librarnos del infierno y para darnos también sus riquezas espirituales y obviamente la gloria futura con Él en el cielo. Entonces damos por eso, no porque voy a dar para que me den, no. Aunque el Señor dice que el que siembra pues va a cosechar, y si siembras escasamente, cosecharás escasamente, pero no nos enfocamos en voy a dar para, no, sabemos que el Señor provee y Él sabe con qué nos va, de hecho sabe qué necesitamos. Entonces, por último, vamos a ver hoy el final de la carta, de esta carta a los Gálatas, capítulo 6, estamos en el versículo 11, y vamos a ver una advertencia de parte de Pablo a los Gálatas, pero también vamos a ver la despedida que da Pablo con una bendición muy hermosa, ¿no? Así que vamos a leer en el capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidaban guardan la ley, pero quieren que vosotros sí os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hacemos pausa en el versículo 13. Vamos viendo acá 3 versículos donde estamos llegando prácticamente a la conclusión de este capítulo 6, pero también estamos llegando a la conclusión de toda la carta a los Gálatas. Así que Pablo aquí empieza a mostrar una costumbre, una típica costumbre del mundo antiguo, y vemos que realmente lo que quiere Pablo es señalar como que la autenticidad de sus cartas. Aquí en el versículo 11 estamos viendo que está señalando algo que hace auténtico, que son cartas de él, ¿no? Pablo, ¿qué hacía? Dictaba sus cartas a un secretario, y esto pues se hacía en el mundo antiguo, ¿no? Pero él al final, ¿qué hacía? Personalmente escribía una porción de la carta. ¿Para qué? Para añadirle su toque final, para que mostrara que era de él, porque traía su estilo y se identificaba con ello. Entonces, eso es lo que Pablo estaba queriendo decirnos en este versículo 11. Y en el versículo 12 y 13 podemos notar un contraste que fue denotado por Pablo desde el inicio de la carta. ¿Y ese cuál era? Pues obviamente que la ley y la gracia, ¿no? Aquí estamos viendo que esa controversia entre la salvación por la gracia, que es en Cristo Jesús, o la salvación por medio de la ley, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental de esta carta. Lo hemos hablado anteriormente, y hoy mismo estamos viendo que al final está de alguna manera saliendo este tema. Lo mismo pasa hoy día. Tenemos que tener cuidado de no caer en estos puntos, ¿no? Entonces vemos que ese tema fundamental
Pablo está discerniendo que los judaizantes aquí están pues cayendo en el legalismo, estaban prácticamente llevándolos a la ley y estaban, según ellos, preocupados por los gálatas y sutilmente los iban arrastrando para que sean esclavizados a ella. Ahora, cabe mencionar que estos judaizantes los querían hacer cumplir la ley, de alguna manera circuncidarse, ¿no? Y no había nada de malo en que un gentil se circuncidara. Lo mismo pasa hoy día, no hay nada de malo que alguien se circuncide. De hecho, el doctor te dice si quieres que se lo hagan a tu hijo o no, y a veces el doctor lo hace sin que te pregunte, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver, o sea, no es algo malo. Lo malo es que estas personas estaban obligando a los gentiles a que se circuncidaran, diciendo que no podían estar bien con Dios si no cumplían con esta ley de Moisés. Entonces, esto es lo malo, que nosotros tomemos esto como una parte como que es añadido a la salvación por parte de Cristo. O sea, necesito hacerlo porque es la única manera en que yo puedo salvarme. Esto es lo incorrecto, ¿no? Entonces, Pablo ve su engaño de estos judaizantes y también ve que tienen motivos egoístas. Lo están haciendo por motivos egoístas. Veo que estos judaizantes tenían el deseo del honor y de la gloria. O sea, querían agradar a ellos a la carne. Y veo que querían que los gálatas pues se circuncidaran para que pudieran llevar a estos gentiles ante los demás y dar testimonio de que miren, son mis logros. Entonces, aparte, ellos pues querían esa lealtad de esos gálatas como un trofeo. Entonces era todo vanagloria, ¿no? Entonces Pablo señala que la motivación de estos judaizantes hacia los gálatas pues era la gloria del ser humano. Ellos querían la gloria. Pablo estaba haciendo esta observación de que esta gloria que quieren los judaizantes se divide en dos puntos. El primero es que los judaizantes querían recibir la gloria por causa de un evangelio que era compatible con el judaísmo, un evangelio que prácticamente sacaba a Cristo del plan de la ecuación de redención, lo sacaba totalmente de ser suficiente en el plan de redención. Y el segundo punto era que querían recibir la gloria, pero ganando personas en masa, o sea, haciendo números para recibir el aplauso, ¿no? De que mira cuántas personas ellos traen, cuántas personas ellos han, como el proselitismo, ¿no? Y había otro motivo que no se enfocaba en la gloria, o sea, por el cual ellos hacían esto, no era por gloria también, sino por temor. Aparte de esos dos puntos de que prácticamente la motivación era la gloria, también había un motivo por el cual no era por gloria, sino por temor. Tenían terror ellos a la persecución de la cruz de Cristo. O sea, si ellos hubieran proclamado el evangelio de Cristo, pues ellos hubiesen recibido persecución, ¿no? Entonces, si ellos hubiesen dicho, bueno, somos salvos solamente y únicamente por la obra del Señor Jesús en la cruz, únicamente por Cristo y no por la ley, si ellos hubieran dicho esto, pues obviamente iban a recibir persecución de parte de los mismos cristianos legalistas y obviamente no querían esto, tenían miedo a esto. Entonces, estamos viendo que este tipo de evangelio y este tipo de personas, pues el Espíritu Santo no estaba en ellos. No estaba en ellos porque, primero que nada, el Espíritu Santo no va a convencer de pecado en un evangelio que es falso. Y segundo, porque Cristo no estaba en la ecuación, o sea, no perdonará ni bautizará si Él no es el único Señor y suficiente Salvador. Así que no dará el Espíritu Santo, así que esas personas no estaba el Espíritu Santo en ellos. Entonces, como no estaba el Espíritu Santo en ellos, pues no había ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, o sea, no había poder de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que Él nos ha dado ese poder y hemos visto durante todo este estudio que el denuedo, o sea, el valor para hacer estas cosas, como en el caso de Pablo, que no importara la persecución que viniera, porque hay ese poder, ese denuedo que el Espíritu Santo da para que podamos tener valentía y seguir adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, ¿no? Estábamos viendo que ellos no tenían este poder, no tenían de nuevo para proclamar el verdadero evangelio y por eso ellos proclamaban un evangelio falso. Y hoy día pues hay muchos que caen en esto, que dicen ser cristianos y proclaman un evangelio totalmente tergiversado, un evangelio donde mencionan a Jesús, pero
lo desvían totalmente, como estos judaizantes que mencionaban a Jesús, pero querían añadir obras a la salvación, ¿no? Entonces vemos que hay gente hoy día que proclaman un falso evangelio porque quieren que enfocados en la gloria. No lo hacen porque tengan preocupación por las almas perdidas, sino porque realmente quieren ellos sacar provecho a esto, quieren la gloria, quieren el dinero, quieren la alabanza del mundo, pero tienen terror de hablar la verdad porque saben que serán perseguidos. Y de hecho el Señor para el cristiano da estas citas en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12. Él dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, afortunados los que realmente están siendo perseguidos, están siendo atacados. ¿Por qué? Porque están en el camino del Señor, están proclamando el Evangelio, están viviendo las Escrituras. Dice acá que porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, realmente es la promesa que cuando tú ya eres de Cristo y vives el Evangelio como tal, pues tienes una grande promesa. Luego dice en el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, que la persona que esté realmente caminando con el Señor, que esté proclamando el Evangelio y que por vivir las Escrituras, por vivir en el sistema de Cristo, esté siendo perseguido, esté siendo vituperado, esté siendo injuriado, estén mintiendo sobre él, estén hablando mal de él, pues es bienaventurado, es afortunado. De hecho el Señor dice: gózate, alégrate, en el versículo 12 que sigue: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto no es algo nuevo, esto es algo que pasó hace mucho tiempo atrás y es una evidencia de ser de Cristo, que vas a ser perseguido, pero el cristiano debe de estar gozoso. O sea, esto no quiere decir gozoso, digo, sí quiere decir alegre, pero no quiere decir que en situaciones muy fuertes vas a estar riéndote de eso, no. Pero estás con la certeza de que Dios está contigo, que Dios está en total control y que pase lo que pase, Dios sabe lo que tiene que hacer. O sea, Él hará para un bien, para la gloria de su nombre, y es para eso que estamos nosotros. Entonces, ¿habrá persecución por causa de Cristo para el cristiano? La habrá. Lo estamos viendo en la vida de Pablo. Habrá mucho ataque, mucha oposición. ¿Por qué? Por el Evangelio de Cristo y porque estamos viviendo el sistema de Cristo, estamos conformándonos al sistema de Cristo. Y pues esto lo hemos visto en en otras enseñanzas que hemos dado. Y no vuelvo a repetir, no es que no sintamos miedo, porque dicen, bueno, el cristiano no debe tener miedo de nada. Sí, está bien decir esto, no debemos tener miedo, ya no debe haber temor. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos las promesas del Señor, sabemos que el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, tenemos realmente la certeza de que si morimos vamos a estar con el Señor. Eso está bien, pero es importante saber que el miedo puede venir, o sea, puede venir, te van a matar o van a matar a alguien de tu familia por Cristo, porque en otros lugares está sucediendo. Aquí no todavía, pero en otros lugares está sucediendo. Entonces puede pasar esto y puede haber miedo por recibir esta persecución, pero la diferencia del cristiano es que confía ciegamente, o sea, con la certeza de que el Señor está con nosotros, de que el Señor va a obrar en ese momento. Tal vez moramos, pero Él va a estar obrando porque Él está en nosotros y por nosotros, y está en control total de todo lo que pasa en este mundo y en el universo. O sea, nada sale de su control, tanto de lo visible e invisible. Imagínate. Entonces, todo lo que pueda sucederte por causa del Señor, no confundamos por chismes, porque nosotros lo buscamos, ¿no? Por causa del Señor, gózate, porque eres afortunado. Entonces, aquí estamos viendo que los judaizantes estaban pues desviando a los gálatas, no tenían ellos el valor de dar ese evangelio verdadero, no tenían el denuedo, no tenían ni siquiera la voluntad para hacer frente a la presión de lo que viene en contra, como Pablo estaba prácticamente teniendo. Pablo vimos su caminar y la oposición, y él soportaba la presión, él tenía denuedo, él tenía voluntad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo da. Entonces esto hacía evidente que estos judaizantes no lo tenían, y era evidente que eran falsos y que enseñaban falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos solo querían la gloria de este mundo. Pero es importante saber que Pablo acá menciona de este mundo como el paganismo, o sea, pero no como el paganismo que conocemos, porque el mundo generalizamos en las personas que no conocen a Dios, donde está el paganismo, sino que se enfocaba a un mundo de la ley, un mundo de los ritos ceremoniales,
de la ley ceremonial, ¿no? Entonces ellos querían nada más la gloria en esa área, no querían la gloria del mundo pagano, sino la gloria en su mundo de la ley, ¿no? No querían la gloria del verdadero cristiano. ¿Cuál es la gloria del verdadero cristiano? Pues obviamente va a padecer, va a recibir persecución por causa de Cristo, y esto ellos no lo querían, pero pues obviamente la gloria viene después. Esa es la verdadera gloria del cristiano. Entonces Pablo dice en los siguientes versículos, versículo 14 de Gálatas 6 y 15, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hacemos pausa en el versículo 15, nos quedan 3 versículos más por estudiar. Y estamos viendo que Pablo acá está prácticamente contrastando el evangelio que acabamos de ver, o sea, el verdadero evangelio que Pablo seguía, con el evangelio de los judaizantes. O sea, hay un contraste allá. Vemos que el evangelio de los judaizantes pues eran masas que estaban enfocados en la ley, y presenta que él no se gloría en la ley, o sea, en una marca, en una circuncisión que esos judaizantes ponían, que acabamos de explicar. Más bien, él no se preocupaba por estas cosas, pero él se enfocaba en tener realmente las marcas que señalaban que era de Cristo, ¿no? El corazón de Pablo pues no se estaba preocupando por cosas como los judaizantes, ¿no? La fama, la gloria. No le importaba nada de la gloria que viene de las riquezas de la ley, no le importaba nada de la gloria que vino del estatus y poder entre los hombres. Él solo se preocupaba por la gloria, dice acá, de la cruz, la gloria de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien cumplió toda la ley por nosotros, y por eso somos salvados por sus obras y no por las nuestras, porque mucha gente cree que se puede salvar por sus propias obras. No, somos salvados por los méritos del Señor Jesús. Por eso Pablo se gloriaba en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que no es comprendible ni por los judaizantes, falsos cristianos, ni por el mundo. O sea, una persona dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya sufrimiento, persecución para poder obtener la gloria? ¿No? O sea, no entendían. Entonces Pablo estaba dando la idea de que la gloria pues está en la cruz, pero no quiere decir que la cruz es intangible, ¿no? Porque la cruz era algo terrible, ¿sí? Pero el significado, ¿no? La cruz era algo que simboliza pues algo humillante, algo vergonzoso, algo fuerte, ¿no? De hecho, la cruz era innombrable, pero Pablo no solo utiliza esta palabra innombrable nada más para decirla, sino dice que se gloriaba en ello. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pensando y describiendo con una lógica divina que supera todo lo que está en esta tierra. Spurgeon decía algo así, que a Pablo no le importaba ni un poco la pieza de la cruz, de esa madera donde fueron clavados las manos y los pies del Señor Jesucristo, sino que le importaba la gloriosa justificación que se dio en ella, que se da a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Así que esto es lo que realmente es para nosotros. Nos debemos gloriar en lo que simbolizó, en lo que significó esa justificación por medio de un sacrificio expiatorio, o sea, que quita el pecado. ¿Y esto quién lo hizo? El Señor Jesucristo. En Gálatas 5:24, un capítulo antes, Pablo escribió acerca de haber crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y en Gálatas 6:16, o sea, está poniendo al mundo. O sea que en el Gálatas 5:24 puso la carne en la cruz. Pero acá en Gálatas 6:16 pone al mundo en la cruz. Así que quiere decir que el mundo no puede influir en Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede influir en Pablo? Porque el mundo ha muerto para Pablo. Y Pablo no puede responder a ninguna influencia del mundo porque Pablo ha muerto para el mundo. Así que tenemos que ser como Pablo. Realmente debemos no dejar que el mundo nos influencie, morir al mundo, y que realmente para nosotros el mundo no es algo que nos llame, sino morir a esas cosas que el mundo nos alejan realmente del Señor. Entonces, Pablo veía que los gálatas estaban siendo persuadidos, y pues esos judaizantes temían de alguna manera hablar el verdadero evangelio, por eso no querían enfocarse en ese evangelio. Y es algo que sucede hoy día, por ejemplo, temer a decir la verdad.
mucha gente no habla la verdad. Mucha gente habla la verdad a medias. Entonces no hay que tener miedo al hombre, no hay que tener miedo a pedir instrucciones, porque nosotros tenemos pues prácticamente el denuedo y tenemos el valor y tenemos el deber de hablar como debe de ser la verdad. Debemos realmente hablar, debemos vivir, porque a veces podemos hablar pero no vivimos por miedo a que me dejen de hablar mis amigos o las personas o tenga yo problemas. No, tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Él te está haciendo un corazón conforme al de Él. Y un corazón conforme a Él vas a vivir conforme a su voluntad. Entonces Pablo sigue diciendo acá en el versículo 10, en el 15, perdón, dice que no importa si eres judío, que no importa si eres gentil, o sea, no importa seas lo que seas, dice Pablo, lo que importa es que nazcas de nuevo en el Espíritu. O sea, que seas una nueva criatura, ser una nueva persona regenerada por el Espíritu de Dios. Y esto solo se da a través de la fe en Cristo Jesús, no a través del cumplimiento de la ley. Y eso es lo que realmente importa, no lo que hacemos de acuerdo a la ley, por ejemplo, ritos ceremoniales, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahí es donde el Señor nos hace nuevas criaturas, una nueva creación. Y uno de los fundamentos del cristianismo es que Dios hace algo en nosotros. No es algo que nosotros hacemos por Dios, sino que Él lo hace. Es algo sobrenatural. Entonces esto puede realmente definir la diferencia entre el sistema de la ley y el sistema de la gracia. En Gálatas 16 y 17, del capítulo 6, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hacemos pausa en el versículo 17, nos va a quedar un versículo más por estudiar. Y dice acá Pablo que a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. O sea que hay una regla para la vida cristiana que está siendo revelada por la palabra de Dios, no fue inventada por el ser humano. Y dice acá que debemos medirnos de acuerdo a ella. O sea, debemos, a través de las escrituras, ¿qué tenemos que ver allá? ¿Cuál es la regla? Que crean en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor. No añadir nada más como estaban haciendo los judaizantes, sino que su obra en la cruz fue suficiente, consumó todo, pagó todo. Y si tú crees en esto, entonces vas a tener esa sola fe en Cristo, Señor, en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, y obviamente has alcanzado paz y misericordia. Y acá dice Pablo que no solo alcanzas paz y misericordia, sino que estos son el verdadero Israel de Dios, aunque no seas genéticamente el Israel. O sea, los descendientes de Abraham, por ejemplo, Ismael y Isaac, ¿no? Estamos viendo que uno era por la fe y el otro era por la ley. Entonces, aquí tenemos que ver que el verdadero Israel de Dios no significa que sean hijos de Abraham directamente, sino hijos de Abraham según la fe. Según la fe, no el pueblo biológico, no los descendientes físicos de Abraham, sino los que creen realmente en el Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. O sea, no hay nada más que yo pueda hacer para salvarme, más que creer y confiar en Cristo. Es todo. Entonces ellos, dice Pablo acá, que ellos alcanzan paz, que ellos alcanzan misericordia. Esta es la señal de que realmente eres, porque vas a creer solo en Cristo. Acá Pablo, pues obviamente, él era un apóstol y él estaba, pues de alguna manera, la señal del apostolado de Pablo, dice él que no era la ley, o sea, que no era la circuncisión, sino que las marcas, las cicatrices. ¿Qué cicatrices? Por la persecución. ¿Por qué esa persecución? ¿Porque Pablo era pleitista? No, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Pablo no era un charlatán. Pablo en verdad sufrió persecución. Pablo recibió mucho daño por dar el evangelio, por vivir al sistema del Señor Jesús, por amor al Señor Jesús y por amor a las personas, a la iglesia. Pablo de hecho dijo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 24 en adelante que él había sufrido 5 veces azotes, o sea que lo habían azotado 39 veces, o sea 5 veces de 39 azotes. También decía que había sido golpeado con vara, había sido apedreado, de hecho lo tomaron como muerto. Dice que 3 veces había naufragado, que una de ellas hizo un día y una noche como náufrago en el mar.
Y dice que con frecuencia en viajes andaba en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de sus mismos judíos compatriotas, peligros de los mismos gentiles, peligros en las ciudades, peligros en los desiertos, peligros en el mar, entre falsos hermanos. Todo esto Pablo lo padeció. Dice, he pasado por muchos trabajos, por fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, he sufrido sed. Pablo pasó hambre y sed. A veces pensamos que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Y muchas veces Él nos sostiene en esto. De hecho, Él nos sostiene totalmente. Entonces aquí dice, he pasado por hambre, por sed. Muchas veces me he quedado en ayunas. ¿Por qué? Porque no hay que comer. He sufrido frío, desnudez. No había techo. Entonces, dice Pablo, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. O sea, que Pablo se preocupaba por todas las iglesias que había sembrado. Él había de alguna manera ido a cada lugar a sembrar iglesias. Entonces él se preocupaba por el crecimiento de cada una de ellas. Y cuando alguien se sentía débil, no compartía yo su debilidad. O sea, Pablo realmente mostraba y vivía las escrituras. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardía yo de indignación. O sea, Pablo se preocupaba porque personas andaban desviando a otras. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber como pastores y también como personas congregantes. Así que cuando alguien esté pasando por esto, recuerda, es 2 Corintios 11, 24 al 31. Dice Pablo, me veo obligado a jactarme, pero no me voy a jactar de otras cosas más que de mi debilidad. Y luego dice, el Dios y Padre del Señor Jesucristo sea siempre alabado, y Él sabe que no miento. O sea, Pablo estaba diciendo la verdad. Y ahora podemos comprender que la marca que está hablando Pablo que debemos tener no es la circuncisión, no es el cumplimiento de esta ley, sino las marcas por la persecución, como Pablo presenta. Así que alguien que ha sufrido por el Señor Jesús va a llevar estas marcas en su cuerpo. Va a ser injuriado, va a ser lastimado, va a ser ofendido, van a hablar mal de él, van a decir mentiras de él, muchas cosas van a suceder. Pero esas son las evidencias que muestran que es un verdadero cristiano. Pablo les decía que a los gálatas que ya no sigan cayendo en este error y estas enseñanzas que no eran verdad. Que no vuelvan a desviarse para que no sean estorbo para él, porque él estaba consagrándose a la obra del Señor. Él estaba consagrándose para que la obra del Señor crezca y se lleve de aquí para allá y crezca en el conocimiento y gracia. Entonces Pablo estaba honrando a Dios y al Señor Jesucristo. Y sus marcas obviamente eran muy diferentes a los de los demás. Porque los demás, ¿qué hacían? Veían la vida de Pablo marcada con cicatrices, marcada por Cristo como vergüenza. Mira, señal de vergüenza. El mundo ve muy mal que se padezca por causa del evangelio. O sea, dicen, exageras, lo tomas muy a pecho, eres muy fanático. No se debe tomar tan así. Pablo así vivía. Y eso es lo que Cristo quiere. El mundo ve mal esto. Ve exagerado el llamamiento que tenemos. Y no es exagerado, es radical el llamamiento. Entonces, ante Dios, ¿esto qué es? Esto es agradable. Para el mundo no, porque el mundo es enemigo de Dios, lo dice la palabra. Pero Dios, que vivamos de alguna manera siguiendo las huellas del Señor Jesucristo, como Pablo siguió las huellas de Él, pues es agradable. Y vemos que el Señor también honra a los que viven de esta manera, porque glorifican a Dios con sus vidas. Y por último, Pablo empieza a despedirse, dando una bendición final en el versículo 18 de Gálatas 6, que dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí terminamos la carta de Gálatas. De gran bendición, de veras. Pablo, pues, no podía dejar algo más grande para los Gálatas que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, una gran bendición de gracia. El Señor Jesucristo, obviamente, es el Salvador, el Señor. Y su gracia es derramada porque está en la cruz y en el Evangelio está claro de que Él está derramando la gracia sobre las personas que no conocen y sobre los que ya conocen. Entonces vemos que esto es un deseo hermoso y glorioso de parte de Pablo hacia los Gálatas y también hacia nosotros, y es esa bendición de que conozcamos que verdaderamente es por la sola fe en Cristo que podemos tener esa salvación, esa gracia, o sea, que tengamos la certeza de que no tenemos que hacer nada
por ganar la salvación, sino que el Señor lo hizo todo y que obviamente vamos a caminar en una relación de gracia con Dios en lugar de una relación jurídica basado ¿qué? En el desempeño de la ley que pone en peligro la vida de ellos mismos y de otros que lo siguen. De hecho, Barclay dijo que después de la tormenta y la tensión y la intensidad de la carta, llegó la paz, llegó la bendición. Pablo, decía Barclay, ha argumentado y reprendido y engatusado, pero la última palabra es la gracia. Para él la única palabra que realmente importa es la gracia. Así que en conclusión, hermanos, terminamos esta carta y quiero que sepan que no hay congregación perfecta. Eso es importante saberlo porque estamos dando esta enseñanza nosotros estamos en una congregación perfecta. No, esta es la enseñanza, pero ninguna congregación es perfecta. Nos encontramos con congregaciones, de hecho en todas las congregaciones vamos a encontrarnos con falsos cristianos, pero es Dios quien nos ha puesto en esas congregaciones. Ahora bien, hay una diferencia. Si en la congregación donde estás te están acariciando el oído y no hay corrección eclesiástica con discernimiento y mansedumbre, si no hay una advertencia como Pablo nos advierte, o sea, no hay un apacentar la grey, si no hay orden, salte de allá. Pero si en donde te congregas el liderazgo está caminando bien, el pastor y el liderazgo están bien, están en la sana enseñanza, están viviendo la misma doctrina, pero hay congregantes que se ven que son la cizaña del lugar, que se ven que son los ministros de Satanás disfrazados de ovejas, que es notable que intentan dividir la iglesia. Tú sé firme, no te salgas porque el liderazgo está bien, pero tú no te salgas porque esto pasa en todas las congregaciones. La cizaña crecerá con el trigo. Y dice la palabra que se infiltrarán los lobos rapaces y los ministros de Satanás. Pero mientras el liderazgo esté firme y tú también estés ayudando a denunciarlos y también estés ayudando al hermano caído siendo humilde, o sea, con espíritu de mansedumbre, y estás ayudando, enfocado en ser generoso en el ministerio pastoral, no olvides que tú eres cristiano. O sea, tú debes estar en esta sintonía y tu vida debe ser cristocéntrica. Debes estar firme en Cristo y como dijo Pablo, para gloriarte en la cruz de Cristo. Y ya que sabes lo que significa que es gloriarte de la cruz de Cristo, pues vive de tal manera. No importando lo que venga, si va a traer heridas, si va a traer cicatrices, que te deje ese caminar con Cristo. Porque es claro que va a haber persecución, pero recuerda que hay una recompensa. Hay una recompensa y es estar con el Señor Jesucristo en el cielo. Así que tu fidelidad sea evidente, no tanto para que lo vean los demás, porque no se trata de que, lo voy a hacer para que me vean, no, sino que sea evidente para Dios, para el Señor, y también para los demás como ejemplo, pero no tienes esa motivación de que, quiero que me vean, sino que en automático ellos te van a ver en ti la integridad, van a ver en ti la mansedumbre, van a ver que estás enfocado en buscar la gloria de Dios. Entonces, cabe mencionar que nuestra salvación se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó y quien está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos, obrando a través del Espíritu Santo. Y si aún tú no eres un cristiano, no eres de Cristo, escucha las prédicas, escucha la Biblia, lee la Biblia, la puedes escuchar, igual tiene el sistema ahorita en internet que puedes escucharla, que alguien te la lee, por si tienes problemas de vista o algo así. Pero antes de escuchar y leer, te recomiendo que le pidas a Dios, Padre, en oración, que obre en ti, que tú dispongas tu corazón, porque no solo es, tú dispongas tu corazón con mucha atención y deseo de ser pues liberado de la esclavitud del pecado, y clama a Dios que el Espíritu Santo te convenza, que el Espíritu Santo te llegue a ver realmente el Evangelio y creas y el Señor Jesucristo te perdone, porque Dios quiere hacerlo, pero está en ti que dispongas tu corazón y busques, toques, llames para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo y te arrepientas para perdón de pecados y el Espíritu Santo mora en ti, siendo así ahora un hijo de Dios. Espero que Dios bendiga tu vida grandemente, que obre en tu corazón, que el Señor te muestre cuánta necesidad tenemos de rendir nuestra vida a su señorío y de ser salvados por Él. Y para los que ya somos cristianos, que nuestro corazón se alinee al de Él, que se alinee y que tomemos en serio estas advertencias.
y que la gracia de Dios de veras esté en nosotros. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.